Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de la mediana, ¿sí? Que es la última medida de tendencia central que nos hacía falta. Ya vimos la moda y ya vimos la media. Ahora vamos a ver lo que es la mediana. La mediana dice que es el valor que se encuentra en el medio de un conjunto de datos y que divide a los datos en conjuntos con la misma cantidad de datos cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes tengan un conjunto de datos que hayan obtenido de una investigación, así como los datos que obtuvimos en los ejemplos de ayer que vimos la media, el dato que se encuentre en la parte del medio de esos datos va a ser nuestra mediana. Aunque eso también va a influir si la cantidad de datos que nos están brindando es impar o si es par. ¿Por qué? Porque si la cantidad de datos es impar, vamos a poder encontrar un solo dato en la parte de en medio. Pero si la cantidad de datos es par, vamos a encontrar dos datos en la parte de en medio. Entonces, para obtener la mediana es diferente cuando la cantidad de datos sea impar que cuando la cantidad de datos sea par. ¿Sí? Entonces vamos a ver cada una de ellas. Imaginémonos que tenemos los siguientes datos, como siempre, de calificaciones que se obtuvieron en la clase de matemáticas en la medición corta. ¿Sí? Entonces vamos a tener 10, 10, 10, 9, tenemos un 8, tenemos otro 9, tenemos un 7, tenemos 8, otro 9, tenemos otro 10, tenemos otro 9, tenemos un 6 y tenemos un 10. Ahí está. 13. Hay 13 datos. Bueno, el primer paso para obtener la mediana, ¿sí? A nosotros nos van a dar los datos así, desordenados. Para nosotros poder obtener la mediana, tenemos que ordenar esos datos, no los podemos dejar así desordenados. Cuando nosotros querramos sacar la mediana de un conjunto de datos, lo primero que vamos a hacer es ordenar esos datos del menor al mayor. Entonces, en este caso vamos a ir ordenando del más pequeño al más grande. Entonces, el 6 es el más pequeño, el 6 que yo tengo aquí, ¿sí? Luego del 6 tengo un 7, entonces lo colocamos aquí. Ya no tengo más 7, luego del 7 tengo dos 8, entonces colocamos 8, 8, ahí está. Después de los 8 tengo 1, 2, 3, 4 9, entonces colocamos los 9, 1, 2, 3 y 4. Y por último, después de los 9 tengo 5 10, entonces vamos a colocar 10, 10, 10, 10 y 10. Ahí está. Y ahí ya ordenamos todos los datos del más pequeño al más grande. Entonces, como les digo, no puede quedar así como está aquí. Así fue como me los dieron a mí. Pero yo no los puedo dejar así. Para sacar la mediana los tenemos que ordenar del más pequeño al más grande. Una vez que ya estén ordenados, vamos a contar cuántos datos tenemos. ¿Sí? Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 datos, lo que nos indica que tenemos una cantidad impar de datos. Entonces vamos a poder trabajar. Por eso dice aquí la pregunta, ¿cómo se obtiene la mediana cuando la cantidad de datos es impar? ¿Sí? Como tenemos 13 datos, tenemos una cantidad de datos impar, porque es 13 la cantidad de datos. Entonces, cuando nosotros tengamos una cantidad de datos impares, es mucho más fácil encontrar la mediana. ¿Por qué? Porque solo vamos a ir al número que esté en medio y ese va a ser nuestra mediana. ¿Sí? ¿Cómo saber cuál es el número que esté en medio? Porque tienen que quedar la misma cantidad de números contando de izquierda a derecha como de izquierda a derecha. Entonces, perdón, de derecha a izquierda. Ya dije mal yo ahí. Entonces vamos a buscar cuál es el dato que está en medio. Y el que está en medio es este 9. Lo vamos a señalar aquí. ¿Por qué 9 es el dato que está en medio? Porque si ustedes cuentan, de derecha a izquierda van a haber 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y de izquierda a derecha también van a haber 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces justamente el dato que se encuentra a la mitad
es el 9, ¿sí? El 9, como lo dice en la definición, es el que está en medio y el que divide a los datos en dos conjuntos de la misma cantidad de datos cada conjunto, ¿sí? Este va a ser el primer conjunto que dividimos, que tiene 6 datos, y este va a ser el segundo conjunto que también va a tener 6 datos. Por lo tanto, nuestra mediana es 9 porque es el dato que se encuentra justamente a la mitad del número de datos. Por eso es tan importante que lo ordenemos del menor al mayor, porque así podemos encontrar la mediana tan sencillo como esto que acabamos de hacer. Entonces, una vez que hayamos ubicado cuál es el dato que se encuentra justamente en medio, colocamos que nuestra mediana es 9. ¿Por qué? Porque es el dato que se encuentra justamente a la mitad de nuestra investigación, ¿verdad? Ya después de haber obtenido esos datos. Ahora vamos a ver cómo se obtiene la mediana cuando tenemos una cantidad par de datos. En este caso le vamos a quitar un dato a los datos que me habían dado en el problema anterior. ¿Qué pasaría si en lugar de tener yo las calificaciones de 13 alumnos como los tenía en el ejemplo anterior, yo tengo solo las calificaciones de 12 alumnos? En primer lugar, si es par o es impar, no importa, siempre tenemos que ordenar los datos del más pequeño al más grande. Entonces tenemos un 6, después tenemos un 7, después tenemos 2 8, ¿sí? Después teníamos 4 9 y después tenemos 4 10. Entonces, para sacar la mediana, nunca se olviden que hay que ordenar los datos del más pequeño al más grande, ¿sí? Ahora que ya ordenamos los datos, ¿sí? Ya están ordenaditos, ahora sí podemos encontrar nuestra mediana. Pero cuando la cantidad de datos es par, vean lo que pasa. Aquí arriba teníamos 13 datos, entonces nos quedaba 1 en medio, cabal, ¿sí? Pero aquí abajo, cuando tengamos un número par de datos, no queda 1 en medio, ¿sí? Porque nosotros habíamos tomado este 9 como mediana en el ejemplo anterior, pero ahora no funciona. ¿Por qué? Porque aquí solo tenemos 5 datos. Si se dan cuenta, aquí en la derecha solo hay 5 datos y aquí en la izquierda hay 6 datos. Entonces no tienen la misma cantidad de datos a la izquierda que a la derecha. Por lo tanto, este no puede ser la mediana, ¿sí? Y si yo tomara este 9, pasa lo mismo. Aquí en la izquierda solo habrían 5 datos y en la derecha hay 6 datos. Entonces recuérdense que ustedes cuando toman una mediana se tienen que asegurar que tanto a la izquierda como a la derecha les quede la misma cantidad de datos, como fue en el ejemplo anterior, que aquí habían 6 y aquí también habían 6. Pero en este caso no se puede porque como tenemos una cantidad par de datos, si colocamos la media, una media nada más, entonces ¿cómo se llama? Se nos complicaría y no nos quedaría justamente a la mitad, no sería el dato a la mitad. Entonces, ¿qué se hace en estos casos cuando tenemos una cantidad par de datos? Lo que se hace es tomar dos medianas, no solo una. Entonces yo tomo estos dos números como medianas. Y ahorita van a ver por qué. Si yo tomo estos dos números como medianas, se van a dar cuenta que a la izquierda me van a quedar 5 datos y a la derecha también me van a quedar 5 datos. Entonces, ahí sí, ya yo tengo mis medianas, ¿sí? No tengo una sola mediana, sino que cuando nosotros tengamos una cantidad de datos par, tenemos que encontrar dos medianas, ¿sí? Pero la cosa no se queda ahí. Ahora, para sacar la mediana verdadera, cuando tenemos un número par de datos, lo que tenemos que hacer es sumar las dos medianas que tomamos y luego dividir dentro de 2. Dividido 2. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, entonces, cuando ustedes tengan una cantidad de datos pares, no pueden tomar una sola mediana como lo hacen con los datos impares, así como en el primer ejemplo, sino que ustedes deben tomar dos medianas, ¿sí? Así como hice yo aquí, luego sumar esas dos medianas y el resultado dividirlo dentro de 2. En este caso está fácil porque 9 más 9 me va a dar 18 y dividido 2 me va a volver a dar 9, ¿sí? Entonces me vuelve a dar 9. Pero si fueran dos medianas distintas,
les quedaría otro número distinto, ¿verdad? A mí en este caso me quedó 9 porque las dos medianas que yo tomé eran 9. Entonces 9 más 9, 18 y dividido 2 me va a dar 9 otra vez. Entonces, ¿cuál es mi mediana en este caso? Igualmente va a ser 9. Pero entonces recuerden, cuando tienen una cantidad de datos impares, ordenan los datos y agarran el de en medio, ¿sí? Agarran el número que queda en medio. Cuando tienen una cantidad de datos pares, tienen que agarrar los dos que les quedan en medio, sumarlos y después dividir ese resultado dentro de 2, que fue lo que yo hice aquí. 9 más 9 dividido 2 me daba 9. Imagínense que aquí en lugar de 9 hubiera habido un 8, hubiera sido 8 y 9 las medianas. Entonces hubiera tenido que sumar 8 más 9 dividido 2 después. Entonces, así, esa es la única diferencia que ustedes van a encontrar para encontrar la mediana cuando tengan números impares en los datos que cuando tengan una cantidad de datos pares, ¿sí? Como les digo, en el primer ejemplo teníamos 13 datos, entonces teníamos un número impar de datos. Y en el segundo ejemplo tenemos 12 datos, entonces tenemos un número par. Entonces ustedes deben identificar bien cuántos datos tienen, porque como ya les menciono, no se trabaja de la misma forma si son datos pares que si son datos impares. Así que tengan cuidado al momento de trabajar las medianas. Entonces, niños, eso es todo por hoy. Como les digo, la mediana es muy sencilla siempre y cuando ustedes identifiquen bien si tienen datos, la cantidad de datos impar o la cantidad de datos par, ¿sí? Si es impar, solo se toma el número de en medio y ahí está ya la mediana. Pero si es par, tienen que tomar los dos números de en medio, sumarlos y dividirlos dentro de 2, ¿sí? Esa es la única diferencia que hay para sacar mediana. Y ahí todo es lo mismo. Siempre recuerden ordenar bien los datos que estén trabajando.